Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Y seguramente esta canción, Jumping Jack Flash, habrá generado muchos lazos de amistad a lo largo de los años. Una canción que trascendió a los mismísimos Rolling Stones, un himno del rock and roll infaltable en sus conciertos, multiversionado a lo largo de los años por muy buenos artistas, una canción que incluso generó en los que eran menores en edad que los Rolling Stones en aquel tiempo, en 1968, un impacto tan grande que dijeron, yo quiero formar mi propio grupo. Un antes y un después en los propios Rolling Stones, porque venían de una etapa psicodélica, venían de algunos momentos tumultuosos que no se sabía si el grupo continuaba, cuándo iba a volver a grabar. Se estiraba ahí mucho lo que era la publicación de su nuevo álbum, El Banquete de Pordioseros, el Beggar's Banquet, hasta que llegó a mitad del 68 Jumping Jack Flash. ¿Querés saber quién fue Jumping Jack Flash? Al final del video te vas a enterar, quédate hasta el final. Gracias por estar viendo este video, muchas gracias. Mi nombre es César Versáis. Hoy Jumping Jack Flash, que tiene en el lado B la misma portada de David Bailey, pero invertida en este caso, tiene El Chico de la Luna, Child of the Moon. Otras versiones de este disco hay varias, hay varias para mostrar, voy a mostrar solo algunas, sobre todo las ediciones británicas y estadounidenses, que son las más destacadas, las que habitualmente se toman como discografía oficial de los Rolling Stones. Una rareza, el CD. En la cajita, creo que por allá se ve la cajita rosada. Ahí venían simples del 71 al 2006. Y en otras previas que sacó ABKCO venían los simples del 63 hasta 1969, más o menos, con un agregado también. Hermoso que esté en CD también. Lado A, obviamente, en el simple Jumping Jack Flash y lado B, Child of the Moon. Todo juntito. Otras versiones, a ver, otras ediciones, más que versiones, diferentes ediciones a través de los años de Jumping Jack Flash, en este caso la Decca, allí en Gran Bretaña, y algún que otro versión, formato que salió también en Italia, en Alemania, en diferentes países europeos. ¿Cómo fue originalmente, como se lo conoció, al menos el simple en Estados Unidos? Así siempre con Child of the Moon en la cara B. En este caso, la cara celeste, corresponde a ¿no? A este va acá. Y después Jumping Jack Flash, que ha salido en varios formatos. Esta es una colección española, voy a dejar por ahí, una colección española donde vienen también una muy buena colección de simples y bueno, en este caso en el volumen 7 Jumping Jack Flash, pero le agregaron As Tears Go By. Algo parecido a esta colección francesa de la década del 70, que en el volumen 19, la edad de oro, sería la traducción de esta colección. Acá justamente está también Jumping Jack Flash y del otro lado Street Fighting Man. Obviamente no hace falta que se los diga que es una canción infaltable en los conciertos de los Rolling Stones, que es una canción que a lo largo de todos los años, en casi todos los compilados o bien los discos en vivo de los Rolling Stones, siempre ha estado Jumping Jack Flash. Y o abre el concierto o es la última o anteúltima, siempre anda por ahí. Quiero mostrarles también, aparte de los simples, el fundamental, el argentino. A ver si lo pongo bien cerca ahí. El saltarín Jumping Jack Flash. En realidad, el saltarín Jack Flash. Ahí está. Es una canción, una melodía, un riff que tomaron de Bill Wyman, que estaría tocando o jugando en el estudio esperando a Jagger y a Richards. Estaría jugando, haciendo la melodía de Satisfaction, pero al revés, según cuenta la leyenda. Bueno, el propio Bill en Solo Rolling, en Stone Alone, dice que él estaba tocando un riff que se le ocurrió a él, una melodía que se le ocurrió a él en el momento, que no era Satisfaction, al revés, y que Jagger y Richards dijeron, es una linda melodía, después la vamos a seguir trabajando, y ahí
surgió finalmente la canción. ¿Será cierto lo que dice Bill? Bueno, no creo que mienta. Capaz hay confusión a lo largo de los años, pero bueno, eso lo dice justamente en este libro que enojó bastante a los Stones en su momento, fundamentalmente al propio Richards. El saltarín Jack Flash y del otro lado, Niño de la Luna. Hermosos, simples argentinos, London, justamente. Este disco, ¿cómo lo conocimos en formato LP? Hablo de Jumping Jack Flash. ¿Cómo lo conocimos en formato LP? En el Pentágono. Por primera vez en este compilado, el disco obviamente que llegó un año después aquí a Argentina, como pasaba habitualmente, llegó por el 70, casi 71, acá a Argentina, lo titularon El Pentágono, salió también en este formato así, y de esa manera fue que al menos el formato discográfico quise mostrarles lo relacionado a Jumping Jack Flash o el saltarín Jack Flash, por lo menos en formato disco, como venimos haciendo los videos, en formato coleccionista vendría a ser. Quiero invitarte a que te suscribas a este canal, César Versáis. Quiero invitarte a que actives las notificaciones, la campanita, que compartas este contenido. Si es que te gusta, que nos dejes un like, un me gusta por allí. Y dentro de muy poquito, en el transcurso de esta semana, se viene un nuevo video. Pero antes de irme, te recomiendo acá abajo, justo ahí, el canal Es Solo Rolling Stones de Franco Fernández. Acá te vas a enterar quién era Jumping Jack Flash. Hasta la próxima.